Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que se están sumando a esta jornada de hoy en un tema que nos parece tremendamente interesante y que además nos motiva, por supuesto, desde lo más profundo de ayudar y colaborar en información que de última fuente. De hecho, estamos hablando de una ley que se acaba de iniciar un proceso transitorio el 1 de abril y que se va a empezar su ejecución a partir del 1 de junio, ¿entiendo? Entonces, hemos querido compartir esta información de la ley de pensión anticipada por enfermedad terminal y que en particular en cáncer es una ley que entendemos que va a beneficiar a los pacientes. Somos Fundación Cáncer Vida, con la tarea siempre de poder educar y orientar a nuestros pacientes y los familiares de nuestros pacientes. Hoy contamos con el apoyo también en la transmisión de Fundación La Voz de los Pacientes, la radio La Voz de los Pacientes, una radio extraordinaria que está haciendo un trabajo extraordinario en difundir también toda esta información constantemente y que se suma a nuestras transmisiones en paralelo a través de su plataforma de Facebook Live. Y hoy tenemos un par de invitados de lujo que nos van a ayudar a entender lo que es esta nueva ley, cómo se aplica, cuándo se inician los beneficios, qué pasos hay que seguir, etc. Una serie de variables que yo sé que van a ser de mucho interés para ustedes. Quiero dejar en primera instancia, voy aquí a presentarlo, a Javier Gamboa. Él es paliativista, médico paliativista del Guillermo Gran Benavente en Concepción, parte de una red oncológica de cuidado paliativo, trabaja en conjunto, por supuesto, con el equipo del Ministerio de Salud. Le damos desde ya las gracias a Kelly San Martín, que nos ayudó a contactar a Javier para que hoy día pudiera estar en esta jornada. Así que, Javier, darte las gracias por estar con nosotros hoy día y te dejo para que partamos con tu presentación. Ya, Francisco, muchas gracias por la invitación. Bueno, en general, cuando uno lo invitan a actividades donde podemos hablar de la medicina paliativa y los cuidados paliativos, es una oportunidad más que una obligación de algún tipo, porque faltan espacios para la comunidad, faltan espacios donde podamos transmitir lo que la medicina paliativa persigue día a día con nuestros pacientes, y algunos que llevamos un par de años, vamos a decir, en esto, hemos tratado de ir sembrando en la medida que pasan los tiempos y distintos pacientes por frente nuestro. Yo les voy a compartir una presentación hoy día. Voy a dividirla en dos partes. Vamos a hacer una presentación inicialmente donde vamos a hablar de lo que nos convoca, que es esta ley de enfermedades terminales, que voy a desarrollar un poquito ese concepto. Y después vamos a tratar de también compartir algunas láminas que tengo sobre algo que yo creo que marca la diferencia, y yo creo que a ustedes les va a interesar mucho saber, que es cuando definimos el concepto de terminalidad o de final de vida en alguien y qué herramientas usamos los médicos para poder hacer ese juicio. Muchas personas pueden decir que de repente es algo antojadizo o de repente una atribución que nos atribuimos, valga la redundancia, en poca humildad, pero no, tiene datos bastante concretos y yo quisiera compartirlos con ustedes también. Voy a compartirles mi pantalla. El botoncito verde que está abajo, ahí está, perfecto. Ahí estamos, ¿cierto? Sí, se ve, estupendo. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Bueno, ya lo había dicho Francisco, mi nombre es Javier Gamboa, soy médico paliativista del Hospital Clínico Regional Concepción, Guillermo Gran Benavente, pertenezco a la unidad de cuidados paliativos que es perteneciente al CR del cáncer de nuestro hospital. Llevo ya cerca de 20 años dando vuelta en este mundo de la medicina paliativa y he sido parte a lo mejor de equipos que sembraron los cimientos para que hoy día estemos hablando de medicina paliativa en nuestro país. Los años algo sirven de eso, reconozco. El momento en que los años son buenos es cuando uno da la experiencia. Voy a compartirles mi segunda lámina. Esto es conceptos generales para poder también tener una visión que es formal. La OMS, ¿cierto?, nos da una definición de lo que son los cuidados paliativos y los enuncia como los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que permite mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus allegados
entendiéndolo como allegados a los familiares, cuando afrontan a los problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal, planteamiento que se concreta en la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la detección precoz y la correcta evaluación y terapia del dolor y otros problemas, ya sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. Si se dan cuenta, y esto es para poder contextualizar, los cuidados paliativos no son un área de la medicina solamente centrada en lo biológico, que uno pudiera decir que es como la línea natural de la medicina, sino que nos interesa hacernos cargo tanto de nuestro paciente y de su entorno en el orden físico, psicosocial o espiritual. La ley habla y da una definición de enfermos terminales que está inspirada en una definición también a nivel internacional, que se entenderá por enfermo terminal a toda persona con una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada de carácter progresivo e irreversible, sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces y con una expectativa de vida inferior a 12 meses. 10 segundos de lo que el concepto terminal quiere decir. Nosotros hemos tratado de erradicar un poquito la palabra terminal de la medicina, más aún de la medicina paliativa, porque esto muchas veces se entiende como el término, como el abandono de algo, y es al contrario el inicio de una serie de medidas y de prestaciones y atenciones que nosotros vamos desarrollando con nuestros pacientes. Hablando un poquito de la misma ley, los beneficios de esta ley que tendrá derecho a percibir una pensión calculada como una renta temporal a 12 meses, o en caso de estar pensionado, recalcular la pensión que reciba en la actualidad. Yo voy a hablar muy someramente de esto, no es mi área, por supuesto, sino que después va a haber un expositor que nos va a dar una mirada mucho más concreta y objetiva sobre eso. Los beneficios se debe calcular el saldo en la cuenta de capitalización individual en caso de que tenga beneficiarios de pensión de sobrevida una vez reservado el capital necesario para pagar dichas pensiones y la cuota mortuoria, y con ese saldo calculado se debe optar por alternativas de beneficio. Una es renta temporal por 12 meses máxima, sin excedentes de libre disposición. Otra es renta temporal por 12 meses ajustada a la pensión básica solidaria y excedente de libre disposición como máximo. Y también hay situaciones intermedias que uno pudiera también poder hacer uso de ellas y adjudicárselas en este proceso. Como acredita que cumple condiciones médicas y completa su solicitud, el afiliado debe solicitar un certificado emitido por el jefe de la unidad de cuidados paliativos del establecimiento público o privado donde se atienda. En caso que el jefe de la unidad no sea médico, este certificado debe ser firmado además por el médico tratante del paciente dentro de la misma unidad de cuidados paliativos. El citado documento certificará que está recibiendo cuidados paliativos por alguno de los diagnósticos listados, que ya los vamos a ver en una lista siguiente. Luego debe suscribir una solicitud de beneficio por enfermo terminal en su AFP, lo que se puede realizar en forma remota. Eso es vía cierta página web y usando la tecnología de eso. Una vez recibidos todos los antecedentes, las AFP deberán otorgar este beneficio en caso que corresponda dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. ¿Qué condiciones médicas son las que permiten el ingreso? Bueno, hay dos conceptos fundamentales ahí. El más importante es que estar haciendo uso o tener activadas las garantías explícitas en salud, llamamos GES a esto, ¿cierto? También lo llamamos AUGE hace algunos años atrás, para el problema de salud número 4, solo por cuidados paliativos en cáncer avanzado o progresivo. Yo en eso quiero ser también bastante claro y transparente con ustedes. Nosotros vemos enfermos en enfermedad avanzada oncológicos. Esa es mi área de expertise finalmente. Y por algunos de los diagnósticos que se indican a continuación. Y salen enumerados una serie de diagnósticos, entre los cuales vamos a destacar algunos: el cáncer gástrico con metástasis peritoneales, el cáncer gástrico con metástasis hepáticas múltiples, o por ejemplo el cáncer de intestino delgado con metástasis peritoneales, el melanoma metastásico en progresión, el cáncer testicular metastásico en progresión quimioterapia de segunda línea, o cualquier cáncer con metástasis cerebral múltiple más de 3 lesiones, o también cualquier cáncer metastásico en ECOS 4, después vamos a detenernos un poquito en ECOS, qué significa eso, y sin posibilidad de tratamiento sistémico. También cualquier cáncer que sea metastásico, o sea que tenga a distancia algunas otras lesiones, que no pueda hacerse tratamiento antineoplásico. Y por último, el cáncer de origen desconocido que es metastásico. Hay diagnósticos que están bastante bien definidos porque tienen, de hecho, una histología bien conocida, porque son cánceres que
son bastante comunes, lamentablemente, encontrar en nuestra comunidad, pero también hay cánceres que no están en el listado, pero que en cierta condición del avance de la enfermedad son parte de este beneficio. Eso, hasta ahí les quiero comentar un poco de lo que este beneficio ley tiene para nuestros pacientes. Probablemente, como les decía, después el expositor que me sigue va a dar una información mucho más acabada y les va a poder también dejar más clara la película, como diría uno, en torno a ese tema. Pero yo me voy a concentrar en lo que nos interesa a nosotros desde la salud, que es hablar un poco de por qué llegamos a este concepto de enfermedad avanzada, voy a usar la palabra, aunque me reten, mal usado concepto terminal. Y para eso vamos a contextualizar un poco lo que son estas etapas y eslabones del control del cáncer. Ustedes ven en esa lámina que aparecen 4 cuadrados grises, donde aparece primero prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento. Esas 4 etapas o eslabones de esta cadena son las que uno trata que se puedan potenciar finalmente, porque en prevención vamos a tener siempre el mayor cantidad de apuestas hechas para prevenir que las personas lleguen a tener una patología oncológica. Y para eso hay ejemplos de sobra, ustedes lo saben bien. El cigarrillo, se me vino uno a la mente, que es uno muy conocido en torno a eso. La detección temprana, el screening que llamamos. Hay ciertos cánceres que tienen screening y detección temprana establecidos en nuestra atención de tanto pública como privada. El cáncer de mama tiene una sugerencia de que hay que hacer cada cierto tiempo mamografías o ecografías mamarias. El cáncer cervicoterino, a través del PAP, busca la misma línea de prevención. En la colelitiasis. La colelitiasis es una patología GES que está cubierta con cirugía en cierto grupo etario para poder prevenir el cáncer de vesícula posterior que pudiera darse en algunos casos. O sea, la detección temprana está en nuestro modelo de salud, pero nosotros somos los primeros mandatados ante la necesidad de poder estudiarnos alguna enfermedad, ser también un poco precoces y no esperar que esto avance en el tiempo. El diagnóstico finalmente marca la pauta, porque si yo tengo un diagnóstico tardío de una enfermedad versus un diagnóstico muy precoz de una enfermedad, el plan y manejo va a ser distinto. Si tenemos la opción de ver un cáncer gástrico in situ, como un cáncer gástrico diseminado a otros órganos del cuerpo, el balance y la proyección de ese enfermo también es distinta en su sobrevida. Y el tratamiento va de la mano, ¿cierto?, de cómo este diagnóstico y en qué momento y etapa de la enfermedad se hizo. Los cuidados paliativos que aparecen en rojo ahí, muy marcados en torno a la cadena, son un eslabón que es transversal, no solamente está dirigido al final de la cadena, sino que ya en el momento del diagnóstico nosotros planteamos y existe un cuidado paliativo que llamamos no progresivo, que acompaña a un paciente cuando tiene algún síntoma agudo que lo genera, le limita, le genera cierta invalidez, y que nosotros podemos, como equipo de paliativistas a nivel tanto público como privado, ayudar a resolver y quizás después dejarlo nuevamente en manos de su tratante y el control que estaba llevando, o retomarlo en el momento que sea necesario. Entonces no es una situación de cadena en temporalidad, sino que nosotros estamos desde el diagnóstico en adelante. Esta lámina refleja un poco eso. Tenemos una figura en color azul, ¿cierto? Se ve una frase que dice medicina tradicional, y arriba está en color verde y acá en color más tono café, lo que serían los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos finalmente parten y van avanzando en la medida que la medicina tradicional también disminuye en su intención curativa, y por eso hay un punto de quiebre donde dice cese de los tratamientos curativos y el cuidado paliativo, o lo que también llamamos hoy día cuidado terminal en esta presentación, es el preponderante hasta acompañar en el fallecimiento de ese enfermo. Los cuidados paliativos tienen 2 grandes principios y 2 grandes pilares que lo sostienen. No son los únicos 2, pero son 2 que los que yo me quiero referir porque son muy importantes para este tema que vamos a conversar. Uno es la calidad de vida. La calidad de vida en función de cómo las personas desarrollan esto en el tiempo. Y lo otro es llegar a la muerte digna. Hablemos de calidad de vida. La calidad de vida es tratar problemas de salud, es cubrir necesidades básicas de las personas, es poder potenciar la autovalencia de las personas, es poder mantener un rol. Muchas veces, y en eso me detengo un minuto, en mantener un rol, uno tiene como gran dolor, como enfermo, el no poder mantener el rol que uno tuvo siempre en esa familia. Nos pasa mucho a los varones cuando hemos sido sostenedores de un hogar y por algún motivo de enfermedad dejamos de serlo. Y ese rol nos duele dejar de serlo.
Y así otros más pueden haber, sin duda. De hecho, me ha tocado ver muchas veces pacientes mujeres que dejaron de poder tener el cuidado de sus hijos y ven que no pueden estar pendientes, estándolo de corazón siempre, pero por su enfermedad no logran estar presentes. Eso también es perder un rol. Interacción familiar y social. Lo que preocupa siempre cuando uno habla de calidad de vida es que el enfermo mantenga su entorno familiar y social protegido, que no lo pierda, que no se aísle, que no se transforme en una persona que esté enclaustrada o que se ensimisme en un problema que tenga salud, sino que lo ayudemos a salir de eso. La interacción con su entorno, que va a dirigir un poco lo mismo, pero que no solamente son personas cercanas, sino que en su entorno, tanto en su barrio, en distintas zonas que pudiera todavía desarrollarse y poder deambular, por ejemplo. Estímulos positivos también es calidad de vida. La música es calidad de vida. Yo soy un melómano por excelencia. Entonces, la música para mí sería fundamental, el poder mantenerla en mi vida para poder tener calidad de vida. Los pasatiempos también lo son muy importantes. No solamente concentrarnos en lo que nos genera nuestro trabajo obligación, sino que también tener cosas que nos saquen de eso. Todo esto, protegerlo en cierto modo y propender a que se genere es involucrarse y participar en la calidad de vida de las personas. Muerte digna. La muerte digna es un concepto gigante en la medicina paliativa. Hay países que están mucho más desarrollados que nosotros y hoy día es una palabra o una frase, mejor dicho, que se ha utilizado mucho en la prensa y mucho más en el Congreso. Ustedes, algunos saben, yo sé que por ahí han, me imagino, visto las propuestas de ley sobre la ley de eutanasia y se ha hecho también un parangón con lo que es el cuidado paliativo. Cada uno tenemos una opinión en torno a eso, nosotros tenemos una opinión desde los paliativistas que la podremos compartir en algún minuto después. Pero la muerte digna, lo que nos interesa desde el mundo de la medicina paliativa es que el enfermo perciba amor en esa muerte digna, es que no tenga cosas pendientes en el desarrollo de ese proceso, que esté dentro de un ambiente grato y limpio. Es muy importante. Yo a alguien le decía a un paciente en el hospital hace un par de días atrás que me era fundamental el que se pudiera hacer el aseo de confort de ese enfermo, porque finalmente eso es parte de la dignidad de las personas, finalmente. Sin ensañamiento terapéutico. Las indicaciones médicas muchas veces, y nos pasa a todos los médicos en algún minuto en la vida, van más dirigidas a que uno como profesional se sienta tranquilo de que hizo todo lo que está descrito que hay que hacer. Pero cuando nos detenemos a pensar en que lo que realmente necesita es enfermo en el minuto. Y ahí ese límite es bien difícil de poder marcar y poder definir, pero sabemos hoy en día que hay acciones con algunos pacientes que no le generan ningún beneficio y al contrario, le pueden generar más malestares todavía. Respetando su condición de persona y su cuerpo, por supuesto. Hay que respetar en el fondo que la persona que está ahí, muchas veces hay gente que pregunta, pero si está inconsciente, a lo mejor no escucha, a lo mejor no se da cuenta, por el contrario, está claramente demostrado que esa persona, ese enfermo, escucha, se da cuenta de lo que hay en su entorno. No podemos dejar su cuerpo expuesto, no podemos, tenemos que ser pudorosos de su cuidado también. Rodeado de sus seres queridos, idealmente en su casa. Este es uno de los avances que tratamos de que en los programas de atención primaria se hagan muy importantemente, que es el potencial que los pacientes en esta etapa de su vida estén finalmente en su domicilio, con sus seres queridos, rodeados de ellos, de sus cosas, de sus muebles, de sus camas, de sus espacios, de sus luces, todo lo que por la vida formaron y construyeron, que estén también en ese momento es importante. Sin dolor ni otros problemas de salud. Ambiciosa frase, a lo mejor no podría decir, chuta, sin dolor y sin otros problemas de salud es como la perfección. Pero nuestro rol en la medicina paliativa es poder hacer frente a esa situación. Y a veces no tener un concepto de intentar resolver todo con medidas médicas como tal, sino que de repente hay situaciones que se mejoran y se perciben mucho mejor con otras medidas finalmente. Las características que son comunes a los equipos de cuidados paliativos es que en general son expertos en aliviar el dolor y los cuidados paliativos, y hablamos nuevamente calidad de vida y muerte digna, que están estructurados y con roles precisos y definidos en forma muy definida ya, muy estandarizado. No hay mucho que investigar en torno a eso, está totalmente claro estructurado para que sean replicables. Multidisciplinario o, como algunas personas lo prefieren decir, transdisciplinario. Permanentes, oportunos y de calidad.
con igualdad de importancia en sus integrantes. Cada uno tiene un rol finalmente. En los síntomas en general, el síntoma madre de los cuidados paliativos es el dolor. Tiene distintas aristas que lo hacen tener un manejo multimodal, significa de distintos modos, no solamente del modo médico. A lo mejor hay un paciente que tiene un dolor importante al final de su día y la resolución no es darle analgésicos, sino que es que vea a su hermana que no ha visto hace muchos años, o que vea a un hijo al que quiere perdonar, o que quiere cerrar un proceso con él. Eso es muy importante también, y eso lo hace el equipo en su conjunto. Y considerar la opinión del paciente y su familia es fundamental. En cualquier medida que uno tome dentro de salud, hoy en día debería estar considerado la ley de derechos y deberes de los pacientes, un poco también así lo logró y lo trató de dejar en la mesa, como un punto base, desde el cual deberíamos partir conversando. Y son equipos que están consolidados, que trabajan en forma muy, muy mancomunada. Yo puse esta lámina, es de la zona de Arauco, del equipo del Hospital de Arauco, equipo en el cual yo me formé en cuidados paliativos en el sistema, ya laboralmente hablando, después de la universidad que estuve en otras experiencias paliativas, pero esto fue el equipo donde empecé a desarrollarme profesionalmente. Y ahí hay una imagen al medio que muestra un equipo motor, que es donde dice enfermera, médico, químico, farmacéutico, y alrededor, si se fijan, están las distintas disciplinas que hemos comentado hace un rato atrás. El trabajador social o trabajadora social, los kines, está la secretaria, está el asistente espiritual. De hecho, en la lámina hay un joven aquí con chaleco, una raya roja y lente, él es un pastor, de hecho, que participa en el equipo. El paramédico, la nutricionista, psicólogo, y dejé al final dos que me parecen a mí que son los que marcan la diferencia de este área de la medicina, que es el voluntariado. Nosotros trabajamos en general buscando que parte de la comunidad se involucre en esto, y el mismo paciente y su familia son parte también del equipo y de la toma de decisiones. ¿En qué quiero ya ir cerrando esta parte de la presentación? Es que en los cuidados paliativos y en este tema de la enfermedad terminal o del final de vida, vamos tirando esta cuerda juntos, vamos tirando los pacientes, la familia y los miembros de los equipos de cuidados paliativos. No debería uno sentir que queda solo en esto, porque solo no vamos a poder. Solo el equipo médico o el equipo de salud no puede hacer frente a problemas que son propios de personas que tienen necesidades distintas. Y asimismo las personas tienen que apoyarse en su familia y apoyarse en los equipos que tienen a su cuidado. Entonces, esta lámina es muy, muy potente para demostrar que somos todos iguales, tirando de esta cuerda. Esta primera parte, les doy las gracias por este espacio de poder comentarles y poder, como decía yo inicialmente, aprovechar la oportunidad de hablar de la medicina paliativa, especialmente a quienes nos apasiona mucho desde muchos años. Es muy, muy maravilloso poder tener minutos con una audiencia importante, con personas que están interesadas en estos temas. Entonces, voy a avanzar aquí y voy a hacer una cosa que vamos a ver unas láminas que tengo aquí que son en función de lo que me decía recién Francisco, que pudiéramos profundizar. Esta es una serie de láminas que tengo en función de cómo detectar la terminalidad o cómo detectar a alguien que está en final de vida. Cómo yo puedo decirme o atribuirme, y eso yo les doy el espacio si lo piensan así, cómo esta persona va a decirme que yo estoy en final de vida si yo soy el que está viviendo este proceso. Es porque hay ciertas conductas de evolución de las enfermedades en el tiempo que uno pudiera identificar signos en esa evolución o etapas o transiciones, como le llamamos en esta lámina, donde se marca la diferencia y el hito de una enfermedad. En esta lámina, y espero que se pueda ver bien, que la estén viendo bien. No, tienes que aparentemente cerrar una y abrir la otra, porque estamos viendo tu presentación anterior. Estamos en el gracias. Perdón. Mientras tanto, les comentamos la asistencia de que pueden hacer sus consultas a través del chat de nuestra jornada, así como también hemos estado ya recibiendo preguntas desde la radio La Voz de los Pacientes en este ratito. Cuando quieras nomás puedes compartir. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, la lámina lo dice todo claramente. ¿De dónde partimos?
¿De dónde partimos? ¿De dónde parte esta discusión o este análisis de cómo yo puedo, con un diagnóstico en alguien, acompañarlo en el tiempo y decir que está en una etapa u otra de su enfermedad? Esta lámina refleja aquí, y hay al lado una identificación de punteado, donde sale la línea que representa la evolución del cáncer, la línea que representa las enfermedades de órgano y la línea que representa la demencia. La línea que está superior, que es una línea que está en un borde rojo, es la que representa el cáncer, y les quiero ir mostrando cómo en la medida que pasa el tiempo, en la evolución de esta enfermedad, en la vida de una persona, esto no le pongamos fechas, pongámosle evolución de tiempo, esta enfermedad es bastante estable en un minuto, ¿cierto? Es bastante estable hasta que llega un punto en esta transición donde tiene un descenso absoluto y que llega finalmente al fallecimiento de esa persona. ¿Por qué se da esa lógica? Porque hay muchas enfermedades oncológicas que son de partida bastante silenciosas en su evolución. Uno no las logra ver inicialmente hasta que dan síntomas más llamativos o visuales, o porque muchas veces los pacientes naturalizan algunas molestias y las dejan en el fondo como una molestia más de las que ha tenido en la vida, y no se dan cuenta que esa es la señal de alerta de una enfermedad que se viene caminando detrás de ellos. Entonces, el cáncer tiene esta evolución. La enfermedad de órgano, que estoy hablando ahí de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, fibrosis pulmonar, con esas yo creo que son las más comunes que podríamos encontrar, tiene un periodo estable, ¡boom!, desciende, vuelve a ascender porque hay tratamiento, se mantiene estable, desciende otra vez porque se descompensa, vuelve a ascender porque se trata, y así va avanzando en una pendiente que también lleva, como, al igual que el cáncer, al final de su desenlace. Pero tiene periodos de pics. Hay pics que son los de como estabilidad, y también zonas que son curvas bajas de enfermedad activa. Y la demencia en el fondo tiene una conducta con una tendencia bastante como bien definida, pero algo errática en algún minuto, porque van deteriorándose distintas habilidades, tanto cognitivas como físicas, en forma gradual, pero no lineal. No van de la mano, no va una tras la otra muchas veces. Y cada una de estas etapas tiene distintos objetivos en el manejo. Un objetivo es, por ejemplo, en el caso del cáncer, es tratar de sobrevivir. La supervivencia significa una serie de manejos que se hacen para poder mantener a este enfermo en la etapa curativa de la enfermedad. Pero también cuando llegamos a este punto que es la segunda transición, la funcionalidad, que sea funcional a su vida, eso también es lo que uno espera que logre concretar en ese momento. Y por último, cuando llegamos a esta etapa más final, el bienestar, que se hace preponderante en esta etapa final, es lo que llamamos finalmente calidad de vida y finalmente lo que llamamos muerte digna. O sea, tenemos una evolución conocida de las enfermedades en general. Vamos a avanzar un poquito más. Uno con esta esfera logra ver que la evolución en la esfera espiritual o existencial de las personas, la historia clínica, sus síntomas, la funcionalidad que tenga, el estado cognitivo que logre, si tiene o no distrés emocional, y la evolución sociofamiliar, dan distintas aristas para poder definir cuándo alguien está en una etapa más o menos avanzada y más o menos adversa de una enfermedad. En cuidados paliativos oncológicos, los modelos predictivos nos dan a entender en el fondo que la enfermedad tiene un curso bastante conocido. Acá arriba está separado, lo mismo que vimos arriba, pero separado por curvas, por gráficos distintos. En el no oncológico, el criterio propio de terminalidad también lo tiene, pero está dado por estas curvas que son con etapas de estabilidad y otras no. Y la trayectoria de enfermedad, ojo, dice, y es muy importante, es solapada porque hay múltiples patologías a veces a la mano, no es una sola, entonces van de la mano amarrándose o potenciando el daño hacia una persona. El nombre de esta fisiología del morir se refiere a cuando yo puedo identificar con algunos elementos en el laboratorio que hay signos sugerentes de que un paciente avanza en este caminar. Y ahí aparecen algunos notables que son muy conocidos para todos ustedes: la anemia, que es una de las fundamentales, la hipoalbuminemia, cuando alguien ya deja de producir proteínas en su cuerpo y deja de tener esta proteína estructural de nuestro cuerpo que da sostén a distintos procesos, a distintas membranas, etc. Es un señal también que la etapa de nuestra vida empieza a perder vitalidad finalmente. El aumento de las plaquetas, la baja del sodio, la retención de líquido en distintas partes del cuerpo.
Nuestro cuerpo empieza a tener líquido en las piernas, líquido en las manos, líquido en la guatita, a veces líquido en el tórax. El derrame, el que hablaba recién yo del líquido dentro del tórax. La disminución de algunas hormonas, entre ellas la tiroides aparece nombrada porque es una hormona muy clave en el desarrollo corporal. Aparece una que es más rara, que no la voy a aburrir con eso, que es el síndrome de secreción inapropiada de aldosterona. Y esta es la lámina que quería llegar, porque esto yo creo que es lo que un poco ustedes dicen, ¿cómo es? Los médicos van a decirnos hoy día qué es lo que es terminal, qué es lo que es avanzado, qué es lo que no es. Aquí tenemos el criterio de funcionalidad, que es uno de los importantes. Si se fijaban, por ahí en la lámina de la primera presentación, yo les hablaba que algunos cánceres, no importaba cuál era el nombre, en cierta condición de funcionalidad se consideraba también como terminal. Y aquí está. El ECOG lo usamos mucho nosotros, usamos a la par ECOG con una nomenclatura que llamamos Performance Status. Habla de distintas etapas de una enfermedad, de una persona en su funcionalidad. Lo voy a leer muy brevemente. El ECOG 0 es que alguien totalmente activo, capaz de realizar sus actividades diarias sin ninguna situación de enfermedad. El ECOG 1 está restringido en la actividad física extrema, capaz de caminar y realizar trabajos livianos, pero no puede exigirse más porque la enfermedad lo limita. El ECOG 2 es capaz de caminar, de autocuidado, o sea, puede bañarse, puede vestirse, pero es incapaz de realizar un trabajo y deambula más del 50% de las horas que está despierto. O sea, el 50% deambula, el otro 50% está en cama. ECOG 3, capacidad de autocuidado más limitada ya, significa que tiene, ya no puede quizás a lo mejor comer solo, o quizás ya no puede vestirse solo, ya no puede bañarse solo, se mantiene en cama más del 50% de las horas que está despierto, a diferencia del otro que era menos del 50%, este es más del 50%. Y el ECOG 4 no puede realizarse ningún autocuidado y está en cama o en silla, y es lo que llamamos habitualmente postrado. ECOG 5 es cuando la persona fallece. Lo mismo podemos usar como Karnofsky, que también está esto mismo que vimos recién, pero en porcentajes. Bajo el 50% de un Karnofsky, significa que tiene en el fondo, o digamos, para que sea más sencillo, disminuyó en un 50% su funcionalidad, el riesgo de muerte a los 6 meses es muy altísimo. O sea, ya tenemos un dato concreto. Si yo, lo mismo que en el ECO, si yo tengo en ECO 4 alguien, o 3 o 4, yo ya estoy viendo que esa paciente o ese paciente avanza hacia un periodo acotado en su fin de vida. Tenemos otras escalas que son de fragilidad, pero que en el fondo las usamos un poco menos quizás, que son también definidos para poder ver la cantidad de sedentarismo que tienen los pacientes, si tienen enfermedades crónicas que estén compensadas o no, si es vulnerable, si tiene síntomas de funcionalidad positivos o negativos, si tiene vida intradomiciliaria solamente, etc. Y aquí hay ciertos factores que ayudan a determinar también esta terminalidad, que va en función de la gravedad de algunos síntomas. Y ahí hay una escala que es conocida también en el mundo del paliativo, que le da valor de 0 a 10 a distintos síntomas en general. Vamos a plantear ahí algunos para que sean los más conocidos, que llamamos Edmonton. Está el dolor, está la capacidad de dormir, las náuseas, la pérdida de apetito, la dificultad para respirar, si tiene o no ansiedad o está intranquilo, si se siente bien o no se siente bien con la condición que está. O sea, todo eso está en función de poder tener también una objetivización de estos síntomas o historias que uno escucha. Por ejemplo, tomemos el dolor. En el dolor 0 no tengo dolor. Dolor 10 es el peor dolor que yo puedo recordar o imaginarme en mi vida. Entonces, si yo hago un punteado de estos distintos síntomas en una persona, yo puedo también con eso acercarme a ver en qué etapa de su enfermedad está y qué grado de compensación tiene. También cuando hay asociado a compromiso más bien cognitivo detrás, hay una escala en función del delirium que permite también hacerse una visión de cómo ese enfermo va desarrollándose en función de el avance de la enfermedad. Bueno, y esta lámina me voy a quedar porque parece bastante como cómica y sencilla, pero la usamos muchas veces para hablar de cómo nosotros los médicos sobreestimamos nuestro rol, porque hay pacientes que están en su lecho enfermo y en la espiritualidad es la que finalmente tiene ese enfermo en una situación de definición.
Es muy importante para nosotros el poder dejar en la mesa que la capacidad de una persona de poder partir de este mundo dignamente como hemos propendido está en función de también tener cerrados distintos temas. Este es uno de los temas que habitualmente a muchos nos apasiona, el de la espiritualidad, cómo alguien cierra sus ciclos y hace las paces con quien debes hacerlas en un minuto para poder finalmente partir de este mundo. Yo creo que ahí, porque el resto ya se les va a complicar un poco en otros temas que no abocan a la conversación, pero ahí hay ciertos elementos que los podemos conversar después, pero que dan objetividad de esta visión de terminalidad o no que algún enfermo puede tener en función del contexto de este beneficio que estamos conversando en la ley. Entonces, no sé si Francisco... Dale nomás, ¿puedo dejar de compartir entonces ahora? Sí, voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Activa tu... Eso, ahí estamos. Oye, interesantísima tu presentación, la verdad que es para que hagamos una charla contigo nomás, porque lo que viene ahora, que es un tema que es lo que concentra la reunión de hoy, que es lo que va a presentar Alberto Muñoz, que él es abogado de la Superintendencia de Pensiones, jefe de la División de Comisiones Médicas y Ergonómicas de la Intendencia de Fiscalización, por lo tanto de la Superintendencia de Pensiones, nos va a llevar al tema central. Fíjate que antes de que vayamos a eso, comentarles de que ya hay casi 700 personas conectadas desde la radio La Voz de los Pacientes. Alberto, como no habías llegado, no te conté esa parte, pero estamos en paralelo conectados con la radio La Voz de los Pacientes, que es una fundación también de cáncer, y que es parte colaborativa en las actividades educativas que hace nuestra fundación, así que nos están viendo de varias partes de Chile, aparte de la gente que tenemos conectada ahora en el Zoom probablemente tal, y ya han llegado muchas preguntas a partir de tu presentación, Javier, así que vas a tener harta tarea, y no me queda la menor duda que Alberto también. Pero por ahora, vámonos a la presentación, Alberto, activa tu audio nomás y comparte tu pantalla cuando quieras, abajo en el botoncito verde. Ya, muchas gracias. Gracias por la invitación, es un gusto. Tiene sus mañas el Zoom. Dale nomás. Mientras tanto, les pedimos que sigan escribiendo sus dudas y consultas a través del chat. Mientras tanto, Javier, puedes revisar también el chat porque llegaron ahí. Estaba mirando ahí. Eso, para que vayas ahí después haciéndote cargo algunas de las que te voy a decir o tú mismo me las comentas, no hay problema. Si esto estamos en la casa de los amigos. Por supuesto, sí. Tengo mi cuaderno abierto aquí para anotar lo que diga Alberto, porque lo que diga Alberto a todos nos va a servir. Yo te escuché atentamente. Yo tengo mi cuaderno aquí, Alberto, así que... Estaba pálido. Exactamente. No me la muestra. Está muy buena la dupla, te iba a decir. Oye, entre medio está conectada la Kelly, la hay por ahí, así que ya te había mencionado, Kelly, pero otra vez darte las gracias, como siempre, colaborando con nuestra fundación. ¿Se ve o no? Exacto, ahí se ve, perfecto. Ya, ahora sí. Perdonen que mire al lado opuesto, pero tengo la otra pantalla y no logré traspasarla. Ya, no te preocupes, dale nomás. Sí. Pero miren, primero que nada, gracias por la invitación, nosotros encantadísimos. La ley partió ahora el 1 de abril y tiene dos estadios. Para sintetizarla, una etapa transitoria que termina ahora el 30 de junio y a partir del 1 de julio empieza la fase permanente. Entonces, es importante que las personas que nos están escuchando sepan eso, porque el transitorio lo implementamos principalmente porque se requiere tiempo para implementar los sistemas de información. Había que generar una nueva institucionalidad, que son los consejos médicos, que no existen en la etapa permanente, y contratar a los médicos no es tan fácil. De hecho, cerramos el proceso este domingo y postularon más de 280 médicos a los cargos, y son 24 cargos en general. Esto es nuevo, entonces quiere decir que hay interés por parte de la comunidad médica de participar y colaborar con nosotros en esto y ser actores principales finalmente en el proceso de certificación de enfermos terminales. Lo que pretende esta ley principalmente es reconocer que efectivamente las personas que están en condiciones de enfermo terminal requieren una solución distinta al que no. Y la ley establece que estas personas principalmente van a tener acceso a dos grandes beneficios,
El primero es que en vez de tener la pensión con las tablas de vida promedio y que se proyectaban dependiendo de la edad de la persona 20, 30, 40 años, ahora lo que hace la ley es reconocer de que esas personas, eso no es realista y por lo tanto se requiere entregarle la pensión en un periodo más corto y esta pensión se va a entregar en un periodo no superior a un año, en 12 meses, y se va a calcular cuánto le corresponde, de ahí se lo explico más en detalle. Y además, si las personas tienen acumulado un monto interesante en la cuenta de capitalización individual, además van a poder retirar parte de los recursos o gran parte de los recursos, dependiendo de su condición personal, a través del excedente libre disposición o libre disponibilidad y que además tiene un límite, tiene exenciones tributarias dentro de ciertos rangos. La exención tributaria es hasta 40 millones de pesos. Sobre eso hay que empezar a pagar impuestos. Eh, y eso es algo nuevo y además lo que hace esta ley es que no solamente reconoce este beneficio a las personas que vienen del mundo de la enfermedad curativa, sino que también a las personas que vienen del mundo de enfermedades del mundo laboral, que hayan sido pensionadas por la ley de accidente del trabajo en enfermedades profesionales, y, y hace que ambos sistemas conversen. Esto es bastante excepcional, esto es nuevo, y puede generar el día de mañana nuevas modificaciones en este sentido. Entonces, dicho eso, no voy a repetir la lámina. ¿Quiénes pueden solicitar este beneficio? Todos los afiliados al mundo AFP, los que yo les contaba recién, los pensionados por la ley 16.744, que es la ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Esta ley no solamente es para los afiliados activos, sino que también para los pensionados, ya sea por vejez anticipada, por invalidez o sobrevivencia, y además que estén afectos a las siguientes modalidades: retiro programado con renta vitalicia inmediata y renta temporal con renta vitalicia diferida. En simple, solamente excluye a los que tengan renta vitalicia, no así el retiro del 10%. Y además se le pide que tengan saldo en su cuenta de capitalización individual y que cumplan con las condiciones médicas que se las voy a presentar al tiro. Y ahí el doctor sabe mucho más de esto que yo, pero lo que establece es que lo primero es que los afiliados o pensionados que estén haciendo uso de las garantías explícitas en salud, por lo tanto, por eso el transitorio es una parte del universo potencial de personas que podrían acceder al beneficio de enfermedades terminales. Solo en el transitorio, que les reitero, parte el 1 de abril y termina el 30 de junio. Entonces, las personas que estén haciendo uso del problema de salud número 4, que es el alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado y progresivo, están recibiendo cuidados paliativos, pero por cánceres avanzados contemplados en la misma ley, en particular en las disposiciones transitorias. De ahí les muestro el listado. Lo que nosotros hicimos además con la Superintendencia de Salud, y aquí quiero dar las gracias públicas a la Superintendencia de Salud por toda la colaboración, por todos los aportes que han hecho para que esta ley finalmente se implemente y el día de mañana su componente permanente siga por mucho tiempo. Lo que se hizo fue interpretar el haciendo uso de las GES para todos aquellos que hayan activado el problema de salud número 4, es decir, la persona no requiere estar recibiendo el tratamiento en los prestadores designados por el seguro, ella podría estar recibiendo el tratamiento en un prestador distinto, pero tiene que haber activado el problema de salud número 4 con el seguro respectivo, ya sea con el FONASA o las ISAPRES. Acá está el listado de diagnósticos, es un listado acotado de 19 diagnósticos acotados y 4 diagnósticos abiertos, que da la alternativa de que sean bastante más y le da cierta, no restringe tanto a los médicos de las unidades de cuidados paliativos, pero sí establece condiciones que para los clínicos son relativamente claras y por lo tanto, si bien aumenta el número de diagnósticos, tampoco es un número de diagnósticos infinito. Entonces, lo que la ley establece es que se requiere que la unidad de cuidados paliativos donde se atiende la persona emita un certificado, ya sea la unidad de cuidados paliativos público o privado, y este certificado además tiene un formato que está estandarizado, está regulado por la Superintendencia de Salud
y por la Superintendencia de Pensiones. No es cualquiera. Se requiere que las unidades de cuidados paliativos accedan a ese formato. Lo que se creó fue una plataforma mediante la cual las unidades de cuidados paliativos podrán emitir este certificado. Ahora es importante señalar que no es condición sine qua non. Lo relevante, lo que nosotros exigimos sí o sí, es que la unidad de cuidados paliativos emita el certificado con el formato que está regulado. No puede ser con un formato distinto y no puede ser cualquier médico. Y en el caso que la unidad el jefe de la unidad de cuidados paliativos no sea un médico, el certificado exige además que este sea firmado por el médico tratante. Y a través del Registro Nacional de Prestadores Individuales se puede determinar si efectivamente el RUT que están informando del médico corresponde o no a alguno de los médicos que está inscrito en la Superintendencia de Salud y en particular en el Registro Nacional de Prestadores Individuales y por lo tanto el tema se salva. Y a reglón seguido, este certificado a través de la plataforma que crearon la AFP, a través de Previred, es dirigido a la AFP y la AFP tiene la obligación de validar que el RUT del afiliado esté contenido en una base de datos que nos entregó la Superintendencia de Salud. Ellos instruyeron al FONASA de la ISAPRE para que les informaran qué personas con RUT tienen activado el problema de salud número 4 y por lo tanto se tienen que cumplir las dos condiciones. Se tiene que contar con el certificado médico emitido por la unidad de cuidados paliativos, pero además se requiere validar que efectivamente el RUT del afiliado esté en esta base de datos. La ley y las instrucciones emitidas por ambas superintendencias, en particular por la Superintendencia de Salud, obliga a los prestadores a informar a los pacientes sobre su posible condición de enfermo terminal y el derecho que el paciente tiene a solicitar el beneficio. Esto es súper importante porque no solamente por el tema transitorio, sino que va a ser más relevante aún para el tema permanente, que como les mencionaba, parte ahora el 1 de julio. Entonces, los prestadores van a tener la obligación de informar a los pacientes de que podrían estar en una condición de enfermo terminal y que tendrían potencialmente acceso a este beneficio. Lo que se le pide a la unidad de cuidados paliativos, como les mencionaba hace un par de minutos atrás, es que emita el certificado que está en esta plataforma, idealmente a través de la plataforma, y si no lo ha hecho, la AFP tiene la obligación de gestionar con la unidad de cuidados paliativos para que suba el certificado a la plataforma respectiva. Ahora, si la unidad de cuidados paliativos emitió el certificado y este certificado tiene el formato que está regulado, la AFP tiene y además, cuando recibe el certificado, la AFP valida que efectivamente el afiliado está en estos datos que nos envió la Superintendencia de Salud, la AFP tiene la obligación de continuar con el trámite. Y en paralelo, tiene la obligación de gestionar con la unidad de cuidados paliativos respectiva para que suba en la plataforma el certificado. Pero eso no detiene el proceso. Lo único que detiene el proceso es si la unidad de cuidados paliativos emitió un certificado distinto al que está regulado. En eso hay que preocuparse. En ese caso, lo que tiene que hacer la AFP es informar al afiliado para que éste haga las gestiones con la unidad de cuidados paliativos respectiva y haga un nuevo certificado. Se remita al certificado correcto. Es súper importante eso porque la ley establece la obligación de que exista un formato estandarizado. La regulación establece que exista un formato estandarizado y que no sea cualquier documento que emita una unidad de cuidados paliativos o cualquier médico el que sea pertinente para acceder al beneficio. Acá está el formato del certificado, tiene 5 partes. La primera, las identificaciones del paciente. Después viene el diagnóstico, lo que yo les había mostrado, que está en la ley, más algunos datos adicionales como el día cuando se implementa el Registro Nacional del Cáncer, el número de la ficha clínica, si tiene el GES activado por la unidad de cuidados paliativos, la identificación de la unidad de cuidados paliativos respectiva, la identificación del jefe de la unidad de cuidados paliativos,
la identificación del funcionario o de la persona designada para responder consultas por parte de la AFP, del afiliado, del solicitante, del paciente. Y en el caso que el jefe no sea médico, viene además la firma del médico tratante, viene además la firma del jefe de la unidad de cuidado y el timbre de la institución respectiva. Y hasta la fecha, han ocurrido de que a veces no usan este formato y por lo tanto el documento no es válido, o a veces cuando lo suben, no ocurre de que lo suban completo, y estamos haciendo las gestiones para que Previred mejore la plataforma y la persona que sube el certificado a la plataforma pueda verificar que efectivamente lo está subiendo entero. En paralelo al tema de certificación de enfermo terminal, para todos los afiliados activos, lo que va a ocurrir es que cuando solicito el certificado y el certificado sea derivado a la AFP respectiva, lo que nos va a acontecer es que además en paralelo se va a generar un proceso de calificación de invalidez. Ahora, este proceso de calificación de invalidez se restringe solamente a los afiliados activos o a aquellos pensionados por invalidez de manera transitoria y que requieran reevaluación, que podrían ser mayores de 65 años y considerados como no activos. Y esto va a ser pertinente tanto para aquellos afiliados que estén cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia, donde finalmente, si el dictamen de la comisión médica le otorga invalidez total, además las compañías de seguros van a tener que hacer los aportes respectivos por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y en el caso de aquellos afiliados que no estén cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia, que tengan derecho a garantía estatal, que tengan derecho al bono de reconocimiento y cumplan requisitos para acceder al pilar básico solidario, lo que nosotros se le exige a las comisiones médicas es que resuelvan esto a través de un procedimiento más rápido que el que usualmente hacen. De hecho, tienen la recomendación, la sugerencia, y existe un procedimiento para que lo puedan resolver en un periodo no superior a 10 días hábiles. Nosotros lo llamamos un procedimiento prioritario, y este procedimiento prioritario debería ser gestionado en lo esencial por los respectivos presidentes de las distintas comisiones médicas que existen a lo largo y ancho del país. Entonces, una vez que las AFP evalúen que el beneficio corresponde, los pasos que siguen son la acreditación de los beneficiarios, porque la determinación de la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, revisar si las personas tienen otros saldos a través de depósitos convenidos, de APB, tienen que explicarle al afiliado las distintas alternativas que tienen, los impactos tributarios que estas alternativas tienen. Es importante mencionar de que la AFP tiene la obligación de explicarle en detalle cuáles son los potenciales impactos tributarios y cuáles son todas las alternativas, porque lo que dice la ley es que la persona podría recibir en un periodo de 12 meses esta renta temporal o esta pensión en lenguaje más común, pero esta pensión la persona podría decidir ajustarla al monto de la pensión básica solidaria de las personas de 80 años y más. Es decir, son como 160.000 pesos. De forma tal de generar un monto grande asociado al excedente de libre disponibilidad y retirar ese monto de excedente de libre disponibilidad. Todas esas alternativas respecto a cuál es el monto de la renta temporal que tiene, cuánto es lo que quiere retirar del excedente de libre disponibilidad y cuáles son sus potenciales beneficiarios para las pensiones de sobrevivencia, hacen que sean muchas opciones que tenga la persona, y ahí se requiere que la AFP está obligada a informar adecuadamente a la persona para que tome la mejor decisión. Después de eso, lo que viene es que se genera un beneficio preliminar con la información disponible y con los saldos disponibles que tenga
a la fecha en que el beneficio debe pasar a pago y finalmente establece las modalidades de pago del beneficio. Eh, Acá está la línea de tiempo. Lo primero que hace la AFP es validar el certificado y la solicitud y tiene un día hábil para hacerlo. Después del día T+2, tiene que comunicar al solicitante, al afiliado, al paciente del ingreso a trámite. También tiene que hacer, en el caso que se trate de un afiliado activo o un pensionado con invalidez parcial transitoria o esté cubierto por el SIS, todos los casos que les contaba antes, tiene que realizar la solicitud de calificación de invalidez o de reevaluación de invalidez en la respectiva Comisión Médica Regional. A más tardar en el día T+6, T es el día en que ingresa la solicitud y el certificado, en conjunto con la comunicación de la aprobación o el rechazo, debe informar la constitución de los saldos destinados al financiamiento y a las distintas alternativas que tiene y los potenciales efectos tributarios que las distintas opciones le podrían generar al afiliado. A más tardar en el día T+10, el solicitante debe informar su opción de pago, si quiere un vale vista, si quieren que se lo depositen en la cuenta corriente, alguna mezcla. Y finalmente, a más tardar el día T+14, la AFP debería operacionalizar la forma de pago al solicitante. Después, como les comentaba, viene el componente permanente y acá se define básicamente tres cosas. Uno es que se hace una definición de enfermo terminal y se define como a toda persona con una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada de carácter progresivo y irreversible, sin tratamiento específico curativo que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces y con una expectativa de vida inferior a 12 meses. Esto empieza a regir desde el 1 de julio. Esto lo va a evaluar los consejos médicos, que es una nueva institucionalidad que se está creando, que va a depender de la Superintendencia de Pensiones. Y el consejo médico lo que va a hacer es que van a certificar si efectivamente la persona es o no enfermo terminal, y va a existir además una instancia de apelación que se llama el Consejo Médico de Apelación. Los integrantes van a ser todos médicos cirujanos, van a ser seleccionados a través de un concurso público. Como les contaba, se cerró el concurso público el domingo pasado, estamos en proceso de evaluación de los antecedentes. En principio van a existir 4 salas para consejos médicos y una sala para el Consejo Médico de Apelación. En paralelo estamos trabajando en todas las regulaciones, en los reglamentos internos, en los convenios con los médicos, en el sistema informático, etcétera, etcétera. Y el Consejo Médico va a tener un plazo máximo de 10 días hábiles para notificar del resultado al afiliado y a la AFP. Primeramente tiene 5 días, pero puede pedir un aplazamiento por otros 5 días, pero no más que eso. La ley establece un plazo máximo de 10 días hábiles y van a tener que informar además para todos los afiliados activos en un día hábil para que evalúen el proceso de calificación de invalidez a la Comisión Médica Regional y a la Comisión Médica Central. El afiliado va a poder apelar fundadamente de los resultados en un plazo no superior a 5 días hábiles, y el Consejo Médico de Apelación va a tener que resolver también inicialmente en 5 días y si pide aplazamiento en un plazo no superior a 10 días hábiles. Los tiempos son acotados por las condiciones de salud de las personas. Y lo que va a tener que ocurrir, además, es que en el proceso de calificación de invalidez, las comisiones médicas regionales van a tener un plazo no superior a 7 días hábiles para emitir el dictamen, y si no lo hacen, y esto es una novedad de la ley, se entenderá que acepta la calificación de invalidez del solicitante según lo que haya calificado los consejos médicos respecto a la certificación de enfermo terminal de la persona. Acá está la línea de tiempo que ya se las mencioné. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Circunscribí al tiempo, Francisco. No, todo lo contrario. Agradecido porque he hecho un tema que, bueno, con todo lo que presentaste, en realidad hay harto que preguntarte, pero quiero comentarles a los asistentes que todo esto lo estamos grabando para las redes sociales de la Fundación Cáncer Vida, así como también la radio La Voz de los Pacientes que está conectado, así que la van a poder revisar nuevamente.
Mientras tanto nos vamos a hacer cargo de las consultas que han llegado muchas. Voy a ir primero acá por... mire, tenemos una consulta de María Leaderio. Dice lo siguiente: ¿solo se puede hacer el trámite con el jefe de la unidad de cuidados paliativos? ¿Puede ser el neurólogo, por ejemplo? El que tiene que firmar el certificado, sí o sí, es el jefe de la unidad de cuidados paliativos. En el caso que el jefe de la unidad de cuidados paliativos no sea médico, además tiene que ir acompañado por la firma del médico tratante. Perfecto. Hay varias unidades de cuidados paliativos en el mundo público en particular, en que el jefe no es médico. Correcto. Ahí se requiere efectivamente, además, la firma del médico tratante. Cualquiera sea cualquiera sea la especialidad del médico tratante. Porque a propósito de esto también está el tema de la red de cuidados paliativos, porque entiendo que están en toda la red pública, Javier. Sí, claro. La cobertura sería amplia en ese aspecto, a nivel regional Claro. También. Claro, o sea, lo que pasa es que, como bien dice Alberto, en algunos centros el jefe de la unidad o del programa no es médico porque el médico comparte otras áreas, probablemente otras responsabilidades. Entonces, puede ser una enfermera, puede ser un asistente social. Y en ese caso, como bien dice Alberto, es el tratante, que puede ser en este caso un neurólogo o alguien de otra área, el que genera el documento firmado. O sea, la ley de ellos está preocupada probablemente porque también hay una relación médico-paciente que no debe perderse. Me imagino que eso es importante. Seguramente, sí. Y además porque el médico tiene que especificar cuál es el diagnóstico de la persona. Ah, claro, por supuesto. Entonces, la ley establece 23 diagnósticos, de los cuales 4 son más amplios, pero ya el arte lo tiene el médico. Entonces, hay que reconocerle el arte al médico. No, Muy bien, como se tiran flores ahí. Oye, no, está otra bien. consulta que llega acá. En la ley definitiva se consideran otras enfermedades terminales. ¿Quiénes determinarán cuáles son y quiénes elaboran la norma técnica de evaluación y el reglamento respectivo? La Alberto. norma técnica la estamos elaborando. Hay un grupo de especialistas de distinta naturaleza que están trabajando con nosotros desde finales de noviembre del año pasado, desde la segunda quincena de noviembre. La doctora del ministerio también ha estado trabajando con nosotros. Hay, por parte de la superintendencia hay básicamente 3 personas que han estado avanzando con esto: la doctora Soledad Evia, el doctor Pedro Osorio, y tenemos una terapeuta ocupacional que es Javier Esteves, que le han dedicado harto esfuerzo, y yo quiero agradecer públicamente el esfuerzo y la dedicación de los médicos que nos han ayudado de manera increíble. Eh, Deberíamos tener, de hecho, una propuesta a los mismos médicos especialistas en la primera quincena de mayo para su revisión y evaluación de la norma técnica de certificación de enfermo terminal. Eh, y ya tenemos un par de borradores que lo hemos discutido, y ya este que viene se va a discutir con la comunidad científica como corresponde. Pero lo Oye, que hemos hecho es recoger la opinión de ellos. sí, claro, por No hemos supuesto. inventado la rueda en esto. Sí, han participado unos 30 especialistas Mira, distinguidos, todos distinguidos, con muchos años de estudio, varios de ellos, y han sido muy generosos con su tiempo. Así que yo quiero agradecerle públicamente la generosidad que han tenido y la altura de miras de ayudarnos de manera ad honorem. además, claro, Y, y- exacto. y además, ¿quiénes van a evaluar finalmente si la persona está en condición de enfermo terminal? Son estos consejos médicos. Eh, Hicimos un proceso de un concurso público, como les contaba, postularon más de 280 médicos de Arica Punta Arenas, hartos. Contamos con la colaboración de varias sociedades científicas, del colegio médico, todas las redes que teníamos las usamos. Porque nos interesaba tener una buena oferta de postulantes, y por lo tanto lo que viene ahora es seleccionar a los mejores. Deberíamos haber encargado también el COVID a ustedes. Oye, preguntan también, y bueno, a propósito del agradecimiento, Alberto, también es justo considerar de que Sandra Armijo, que ha estado trabajando desde la Superintendencia de Salud con nosotros, en jornadas GES, que ya llevamos ya 4 de las 17 que vamos a hacer bueno, todas las patologías GES las vamos a hacer este año. Ya llevamos 4 de las 17, el equipo de ella, y ella en particular,
nos hace hincapié en que este tema es muy importante compartirlo, por lo que significa para los pacientes con cáncer. Así que, Sandra, yo sé que estás conectada desde aquí, un abrazo cariñoso y muchas gracias por habernos conectado con Alberto, además. Déjame seguir leyendo entonces. Dice, para Alberto Muñoz, ¿las AFP tendrán acceso a número de ficha, hospital y datos sanitarios sensibles? ¿No hay un conflicto de interés ahí? No, ellas no tienen acceso a eso. Va todo encriptado. De hecho, hoy día la base de datos que nos proporcionó la Superintendencia de Salud, lo único que hacen ellos es validar si el root del afiliado está en la base de datos, pero ellos no manejan la base de datos. Por razones obvias, porque son datos sensibles y hay toda una regulación en la materia y la Superintendencia se preocupa mucho de cumplirla, no solo en esta materia, sino que en otras que pueden ser muy relevantes para otras personas. Sí, protección de la información, derecho y deber de los pacientes. No, en eso somos muy cuidadosos. Y la Superintendencia de Salud además tiene mucha experiencia en esto. Nosotros no vamos a ganarle a la Superintendencia de Salud en eso. Claro. María José Mujica López pregunta, ¿cómo uno, esto para Javier, cómo uno se puede dar cuenta que tiene los síntomas y que puede ser un cáncer? ¿Y cuál es su grado de enfermedad? Claro, un poco lo que hablábamos en esta cadena de lo oncológico, que la prevención y la pesquisa precoz es fundamental. Yo creo que también hay que ser en eso muy, muy, muy claro. No es la idea andar pensando que uno tiene cáncer todos los días, ¿cierto? Tampoco tiene que estar concentrado en eso y tiene que, a la medida que uno pueda decir que tiene ciertos hábitos y conductas saludables, no debería uno obtener esa preocupación. Quizás yo creo que el mensaje iba por dos líneas. Uno es que si yo tengo una tendencia, por ejemplo, por mi familia a tener algunas patologías, se da mucho en el cáncer de mama, por ejemplo. Si tengo lesiones al tiroides, que también se da mucho por familia, yo ya tengo una alerta que levantar y que poder estar atento a seguir. Si yo tengo hábitos como el tabaquismo, como algunas dietas no tan saludables, y tengo algunos síntomas en el tiempo digestivos permanentes, yo también debería tener una alerta a seguir. Porque finalmente, en estos casos, lo que más pasa es que finalmente, como yo decía en la presentación, se naturalizan molestias. Se naturaliza. Yo, te puedo contar muy brevemente la experiencia familiar. Mi abuela, toda su vida, ella fue fumadora, muy fumadora, 2 cajetillas diarias fácilmente, y tenía un dolor en la zona, lo que llamamos la boca del estómago, que es el epigastrio, Claro. y ella controlaba este dolor con bicarbonato. Sencillo. Lo compraba en la esquina, soltaba el bicarbonato y toda su vida pasó igual. Hasta que un día se puso amarilla entera y la llevamos a hacer ese examen, tenía un cáncer de páncreas, infiltrado la vía biliar avanzado, no tuvimos mucho avance que hacer con ella. Entonces, claro, yo diría que el mensaje que deja mi abuela en eso es que si yo tengo síntomas recurrentes en algún área, tengo que hacerme cargo de ellos. Pues no puedo naturalizarlos y controlarlos y automedicarlos para después encontrar algo más avanzado. Entonces, no podríamos decirle a María José que hay un síntoma preciso, salvo algunas enfermedades, pero para no tampoco generarle el estrés secundario, que digan que yo voy a tener con este síntoma un cáncer, sino que si tiene alguna molestia que es frecuente en general, que si tiene baja de peso sin una causa aparente, si tiene en el fondo algún antecedente en los hábitos y en su familia, entonces hay que hacerse cargo. Como ella es una dama, ahí la invitamos a mantener su control de mamografía, su control del PAP al día, tener el seguimiento de cómo está la vesícula comportándose, que lamentablemente el cáncer de vesícula cada vez le compite más a los cánceres ginecológicos o femeninos, por decirlo de alguna manera, dentro de las mujeres. O sea, yo creo que hay maneras de poder adelantarse un poco, sin ser a lo mejor tener una bolita de cristal, hay una manera de poder adelantarse en ese sentido. Sí, pues se pueden hacer preventivas interesantes ahí, los médicos, sobre todo de familia, la pueden orientar en eso, ir por supuesto, preventivas por lo menos una vez al año. Que haga exámenes preventivos en su CESFAM, por garantía GES tenemos todos derecho una vez al año a hacer eso, así que... Justamente. Muchas gracias, María José, por la pregunta y gracias, Javier, por la respuesta. Dice Eliana Gordillo, ¿por qué se excluyen a los oncólogos en la certificación de enfermo terminal? Me imagino que para Alberto. No están excluidos. Lo que pasa es que en el transitorio, lo que la ley establece es que es la unidad de cuidados paliativos. Pero solo en el transitorio, lo reitero, dura 3 meses. Termina ahora en junio. El 30 de junio. Y del 1 de julio, el certificado médico va a ser emitido por el médico tratante, que puede ser de cualquier especialidad, pero
van a haber muchos oncólogos, sin lugar a dudas. Y además va a exigir que sea firmado por el director médico del establecimiento donde se atendía a la persona. Perfecto. Entonces, solo en el transitorio está restringido a las unidades de cuidados paliativos. Yo lo reitero, solo en el transitorio. A partir del 1 de junio y de ahí en adelante, van a ser el médico tratante, Hay muchas especialidades que se dedican a esto. Oye, Alberto, ¿tienes un estimado de casos ya desde el 1 de abril a la fecha? ¿En unidades de casos? Mira, nosotros habíamos estimado preliminarmente alrededor de 24.000 casos anuales, Ujú. porque se requiere una serie de condiciones. No solamente son enfermos terminales, sino que sean afiliados a AFP, que tengan saldo en la cuenta de capitalización individual, bla, 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 bla. Dada esa restricción, habíamos estimado 24.000 anuales. ¿Y hoy ya tienes solicitudes? Hoy día tenemos solicitudes, no te puedo dar el número exacto porque estamos cerrando el encuadre. Deberíamos tener una aproximación certera el martes de la próxima semana. Pero sobre los 100 casos, 200 casos, No, sobre 100 casos. De hecho, ya se empezaron a pagar beneficios. ¿te ha tocado, Javier, generar algún certificado, Doc? Creo que generé el primero en el hospital. Ahí la doctora San Martín puede dar fe de eso, pero sí, me tocó. Claro, excelente. Porque finalmente nosotros y eso aprovechamos de dar el mensaje. Cuando se dio a conocer esto y que iba a estar concentrado en la unidad de cuidados paliativos, también planteamos, chuta, esto hay que programarse para esto. Si va a llegar, nosotros tenemos cerca de 1.800 pacientes en control, entonces ya tenemos que va a venir una cantidad importante de personas, muchos con la intención de saber si son beneficiarios o no, y otros quizás con sus familiares detrás ya informados en torno a esto. Entonces, era una ventana que íbamos a tener que abrir para nuestros pacientes. Así que hemos estado preparados y hemos tenido un plan bastante como concreto, documentos en cada box y no ha sido tan complejo, honestamente. Pero no ha sido, fíjate, tanto, esto me han arrotado del hospital, pero no ha sido tanto como esperábamos que llegara. Mañana va a haber una fila de gente. Mañana va a estar la fila. Hay un tremendo contrasentido además porque... Javier Murphy siempre aparece. Sí, sí. Es un beneficio dentro de una situación muy compleja, además. Sí, pues además, sí. No, sí, esto es súper delicado. Es muy delicado. Entonces, no es agradable tener que decir, bueno, por sospecha de enfermo terminal, decirle a alguien, mire, lo vamos a... Es que claro, hay todo un concepto detrás, porque qué buen beneficio para muchas personas, pero qué golpe de información para otros, finalmente. Por supuesto. Nadie quiere recibir esa noticia, independiente del beneficio económico. Sí. Todos sabemos de que, y corríjanme, yo me acuerdo del caso de alguien de Antofagasta, una señora que era enferma terminal y demandó un FP por recursos, ¿se acuerdan? ¿No? Sí. Hace como 2 años, creo, todo esto a través de Fue el 2019, finales del 2019. Exacto, entonces hay una demanda social además incorporada en esto, donde entiendo nace también el proyecto del diputado y la vaca, que creo que estaba en los inicios, ¿no, Alberto? Sí, está el diputado y la vaca, pero además el proyecto original lo que hizo fue llegar a un acuerdo entre el gobierno y el Congreso para fortalecer los planteamientos que se habían hecho y terminar en este proyecto de ley. Generar estas instancias de transición y esto nos dio un espacio de tiempo para finalmente implementar el permanente, porque si no los tiempos habrían sido más largos de implementación. Claro, fue una buena estrategia. Sí. Nos comentan aquí, si yo dejé de trabajar hace 5 años y tengo cáncer de colon con metástasis, ¿puedo pensionarme por la invalidez total o enfermo terminal de acuerdo a la nueva ley? Hay 2 conceptos del tema de la pensión por invalidez que a lo mejor, Alberto, puedes ahí, quizás si tienes la expertise en eso, comentar respecto a cómo se obtiene esa pensión de invalidez por una parte. Y ya hablamos de que puedes estar pensionado por invalidez, entiendo, y también puedes solicitar tu beneficio por enfermedad terminal. Lo que hace la ley es que no excluye a los pensionados por ninguna naturaleza. Los únicos pensionados que están excluidos son aquellos que tienen renta vitalicia, por razón obvia, porque llegaron a un acuerdo con la compañía de seguros para ceder sus recursos disponibles. En el caso del resto, lo que ocurre es que son 2 procesos distintos y en paralelo. Uno es el proceso de calificación de invalidez y otro el proceso de calificación de enfermo terminal. Correcto. En el proceso de calificación de invalidez,
es solamente para personas activas, es decir, menores de 65 años. Y que Porque la estén persona... trabajando, activos, No, estamos no, hablando. no, Ya. activos. Ah, Activos, ya. la definición es menores de 65 años. Ah, ya, ya. Podrías estar o no trabajando o haber dejado de trabajar. Los que están cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia son los que están trabajando o dejaron de trabajar hace menos de un año, hace menos de 12 meses. Perfecto. El resto, aquellos que dejan de trabajar por distintos motivos hace más de 12 meses, son activos y no tienen acceso al seguro de invalidez y sobrevivencia, pero tienen acceso a la pensión de invalidez. ¿Cuáles, cuáles son los fondos que se usan? En el caso de los cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia, son los fondos que tienen en la cuenta de capitalización individual, más el aporte que tiene que hacer la compañía de seguro respectiva. En el caso que la comisión médica establezca que la persona tiene un porcentaje mayor de 50% o de 2/3 para acceder a la invalidez total. Sobre el 50% es invalidez parcial y sobre el 67% es para invalidez total. Correcto. En el Y esto caso de los, perdón, en el caso termina. de las personas que dejaron de trabajar hace más de un año, los, los, los fondos que se usan para financiar la pensión de invalidez son solamente los provenientes de la cuenta de capitalización individual. Perfecto. Bueno, aquí no sabemos la edad que tiene la persona que pregunta, así que, Claro, sería pero, importante saber si es menor de 65 años o no. claro, Y el proceso de certificación de enfermo terminal, esto es súper importante decirlo, es distinto al proceso de calificación de invalidez. Son distintos. caminos La lógica clínica indica que deberían tomar antecedentes, pero, pero en algunos casos podrían no tener resultados similares. preguntan de Requinoa, a Jaime pregunta, a Pablo, o perdón, a Alberto, ¿es solo para pacientes terminales con cáncer? Solo en el transitorio. Sí. A partir del permanente, para cualquier patología Ujú. o un cúmulo de patologías. Claro, exactamente. Ahí está ese muy importante pregunta y buena respuesta. Oye, otra cosa, Alberto, esta información está disponible, entiendo, en la Asociación de FP y también está en la Superintendencia disponible para el conocimiento, videos, folletos, no sé, Están cosas en así. la página web de la Superintendencia y cada FP tiene la obligación de informar de esta ley a sus afiliados. Sí, yo estaba viendo que la AFP ya tienen el botoncito y para hacer Sí. este solicitud de No, lo beneficio. tienen hace Los rato. videos. Sí. Sí. Mm. Dice, ¿todo afiliado solicitante deberá estar inscrito en la unidad de cuidados paliativos? Pregunta Pablo. Bueno, entendemos que tiene que tener activo el GES de paliativo, Claro. entiendo por ahí. Y eso De ahí significa el estar, transitorio. claro. Solo en el transitorio, lo reitero, solo en el transitorio. El transitorio parte de ahí. Después ya puede ser su especialista o su médico tratante el que active o invoque este beneficio. Exactamente. El certificado médico va a ser firmado por el médico tratante, se le va a pedir una serie de antecedentes, más el director médico del establecimiento donde la persona se atiende. O se atiende. Dale. ¿Y el que tiene cáncer de mama metastásico está entre los grupos? Habría que revisar en el listado. No está dentro del grupo directamente como diagnóstico aislado, pero como No. decía muy bien Alberto, hay 4 grupos que son los finales, donde puede cualquier tipo de cáncer ingresar cumpliendo ciertos criterios. No es el cáncer con nombre y apellido, cáncer No. de mama, o por ahí también alguien pregunta por el cáncer de endometrio, no están Exacto. con nombre y apellido, pero sí en esta otra espacio de 4 diagnósticos más generalizados, pero con una enfermedad avanzada. Claro, ahí estaría dentro de eso, de ese tópico, digamos, estos cánceres que nos Claro. preguntan. Por ejemplo, pregunta para Alberto, ¿por qué dejaron fuera los médicos? Ya, esto ya lo hemos contestado. Excelente nivel de la exposición y gráfica, doctor Gamboa. Llaman los saludos y cariños y felicitaciones. Una persona con licencia médica cubierta por seguro de invalidez y sobrevivencia, si obtiene este aporte, ¿pierde el derecho a su licencia médica al ser considerado irreversible su condición médica? Es que son dos temas distintos. El proceso de certificación de enfermo terminal, lo que no tiene asociado el tema de la licencia médica. Lo que sí tiene asociado la pertinencia no de la licencia médica es el proceso de calificación de invalidez. Correcto. Claro. Entonces, son dos temas separados. Si la persona por el transitorio está
tiene activado el problema de salud número 4 y activa el proceso de certificación de enfermo terminal, en paralelo se va a iniciar el proceso de calificación de invalidez en el caso que sea activo. Y como tiene licencia, es una persona activa. Y habrá que ver cómo resuelve la comisión médica respecto al estado de salud de esa persona. Oye, nos comenta de la radio de los pacientes, es que ya llevamos 900 personas que se conectaron con nosotros, así que todo lo que está diciendo está llegando a todo Chile, chiquillos. Excelente. Bueno, excelente. Oye, bueno, seguimos con las preguntas. Aquí hay una cosa que en algún momento le habíamos conversado, Alberto, de tener como estas gráficas de supuestos casos, ¿cierto? Dice, ¿qué porcentaje de los fondos de las personas, después de restar la sobrevivencia y la cuota mortuoria, se destinará a esta pensión? Depende del caso, porque hay personas, depende la edad de los sobrevivientes, de los beneficiarios. Entonces, Oye, por ejemplo, yo tengo, lo voy a graficar en eso ya, claro. para no dar ejemplo de otras personas. Mi hija tiene 24 años y está terminando la universidad. Entonces, ya no le queda nada. Entonces, todo el monto va a ser para mí. No es que quiera, no quiero no quiero Así lo estar en dice la este ley, caso, así lo dice la pero no lo quiero graficar con otras personas. Me parece que estar en esos espacios no es lo más correcto. Entonces, Claro. depende, porque yo podría tener una señora de 30 años, por ejemplo, si es muy joven y podría tener niños muy chicos. Mis sobrevivientes tienen expectativa de vida muy grande y por lo tanto los recursos que yo voy a tener van a ser bastante acotados. Oye, había un Depende del monto, caso a caso, por eso nosotros sí, obligamos en la regulación a instruir a las ISAPRE, a la AFP, perdón, para que ellos le expliquen acabadamente las distintas alternativas a la afiliada. Porque no solamente está el tema de los beneficiarios por sobrevivencia, también hay temas tributarios de por medio, porque la pensión le va a subir mucho. Esta renta, en jerga técnica se llama renta temporal, pero es una pensión. Entonces, todos los montos, hipotéticamente la persona podría recibirlo en 12 meses. Entonces, los montos van a ser importantes. Y eso tiene impactos tributarios también. ya, eso te quería preguntar. Mira, yo vi un ejemplo que explicaba y la vaca ahí en la TV del Senado, no, de la Cámara de Diputados, y hacía un ejemplo decía, bueno, en términos simples, si alguien tuviera 50 millones, tiene que retirar, hay que sacarle la platita que corresponde a sobrevivencia, y además de la cuota mortuoria, y de eso quedaría aproximadamente el 40%, más una base de 200.000 pesos, que entiendo que es el valor del 180. 180. Y esos 180 lo recibiría todos los meses, qué sé yo, mientras tanto, y lo que sobre entre lo que es la cuota mortuoria sobrevivencia es su libre disponibilidad. Es lo que él podría tener, por ejemplo, para lo que estamos buscando con esta ley, que es cara al cáncer, por ejemplo, terminal, en donde te has eventualmente gastado dinero a veces que no tienes en terapias que son carísimas también o que no están cubiertas. Y ahí viene, me imagino yo, la idea de decir, toma, libre disponibilidad, toma ahí para lo que hizo la señora de Antofagasta. ¿Ese ejercicio es correcto? Ese ejercicio es correcto. Lo que pasa es que, mira, la persona tiene básicamente dos opciones, descontados los recursos que van a los sobrevivientes y la cuota mortuoria son 15 UF, no es el gran tema. Es solo sobreviviente el gran tema. Entonces suponte que te queda el 50% de los recursos. La pregunta que tiene que hacerse la persona va a recibir en un periodo máximo de un año el 50% de los recursos que tiene disponibles. La gran pregunta que tiene que hacerse la persona es, ¿lo recibo en cuotas iguales por los 12 meses? ¿O acorto esas cuotas? ¿Lo aproximo a los 180.000 de la pensión básica solidaria? Y recibo todo el monto hoy día. Esa es la decisión. Esa es la decisión que tiene que tomar la persona. Entonces, van a haber personas que van a preferir, oiga, no, págamelo en 12 cuotas, a través de esta renta temporal o pensión mensual, o yo prefiero recibir un monto cercano a los 180.000 pesos y el resto lo retiro. Lo que hay que tener cuidado ahí, y por eso es súper importante la conversación con la AFP, cuánto va a tener que pagar de impuestos.
Claro, exactamente. Yo creo que ahí la FP va a ser importante que le haga ese cálculo. Yo no sé si hay simuladores en la FP, no me fijé, pero sería interesante ese tema. Me Sí, imagino. tienen la obligación de tener los simuladores y de explicarte y de entregarte toda la información respecto a las alternativas, porque aquí es un continuo de alternativas, donde el piso son los 180.000, pero para arriba es lo que te alcance con los fondos acumulados en la cuenta. Claro, correcto. Oye, Kelly San Martín, felicidades, buenísima presentación. Muchas Eh, gracias. bien, también tenemos acá, dice Claudia de Chillán, pregunta, tengo cáncer gástrico, ¿cuándo necesito paliativo? Esto depende de la fase de mi cáncer. Graciela desde Lima también pregunta, y muy bonita pregunta por lo demás, ¿cuál es el objetivo de los cuidados paliativos? Dos preguntas para Javier. Uh, Muy bonita pregunta. Buena pregunta. claro, en el cáncer gástrico, si uno mira el detalle de los diagnósticos que están enlistados para poder recibir el beneficio, habla de cáncer gástrico metastásico de estancia en al menos 2 sitios, y da como ejemplo hígado o pulmón, o con metástasis peritoneales, o con metástasis hepáticas múltiples. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4 más o menos de tipos de cáncer gástrico que podrían dar síntomas que sean sugerentes del beneficio. El cáncer gástrico en general, depende mucho de la etapa en que se diagnostique, va a tener terapia quirúrgica, siempre uno trata que sea quirúrgica inicialmente, y si no lo puede hacer quirúrgica será en el fondo con ayudancia de otras áreas como sería la quimio o la radioterapia. Cuando el tratamiento, al igual que en otros cánceres, deja de tener el objetivo terapéutico curativo, entonces pasa a ser cuidados paliativos. Pero también, como decía Alberto, es muy de caso a caso en general. Claro, Pero puede en el documento que está publicado de la ley saber por lo menos cuáles son los cánceres gástricos que están por sí mismos, por su diagnóstico, incluidos en la ley. Y sobre los cuidados paliativos, sale larga esa respuesta, pero lo vamos a concentrar en lo que dijimos al final de la primera presentación. Es el objetivo de mantener calidad de vida y llegar a la muerte digna de las personas y acompañarlas con toda su familia en un proceso de enfermedad como es el cáncer. excelente. Oye, mira, aquí otra pregunta. Dice, acá en Paliativos de Los Ángeles, dicen que esperan la resolución del cirujano. Si es Susana, rechazada la cirugía, ¿ah? Susana Ahí, parece que se había leído esa. la viste, claro, entonces, ahí sí que se califica por el beneficio, lo encuentro muy cruel. Es que, ¿qué nivel de crueldad? Pues, no sé, es un caso que estamos viendo así nomás, pero me imagino que si el cirujano no tiene alcance terapéutico con una cirugía y no la hace y dice, bueno, ok, pero si hay Claro, posibilidad de darla, lo va a hacer. ahí uno no le va a pedir a Susana que nos muestre sus datos aquí transparentemente, que no corresponde para No, ella, pero lo que podemos en el fondo decirles es que si un paciente va a un comité oncológico, cualquiera sea, digestivo, broncopulmonar, etcétera, ese comité oncológico lo que hace es tomar sus antecedentes, ver qué extensión de la enfermedad tiene, y esa extensión va a generar un estadio de la enfermedad, gravedad de la enfermedad, y eso va a dar un plan de tratamiento. Entonces, si ella quisiera saber exactamente y necesita orientación en torno de eso, el equipo local en Chillán era, ¿cierto? En Chillán en podría, Chillán, a lo mejor, con los datos que tiene, algo de poder de información darle. Ahora, es el comité el que define finalmente, no es el médico paliativista ni el cirujano solo, el comité donde está el cirujano, está el oncólogo, el radioterapeuta y en el caso nuestro, el hospital regional, gracias a la gestión del equipo, el médico paliativista también está en ese comité. tú Entonces, habías leído, Javier, la de Susana también, que ya tiene un cáncer hepático, metastásico, dice. eso parece que sí. A esa vez está haciendo referencia también, porque sí quiero cogerme a la ley de enfermos terminales. Dice, buenas tardes, desde Los Ángeles, dice, mi nombre es Susana, tengo tumor Este creí yo, en sí. hígado. Ese era. Con metástasis estoy a espera de resolución de la Junta Médica del Hospital Regional de Concepción. Claro, ese es paciente del hospital y quiere cogerse. Claro, bueno, ¿cómo califico? Lo que hemos dicho. Claro, en realidad no podríamos decirle aquí sin tener su información en la mesa, pero que piense que el comité oncológico que va a tomar su caso va a analizar estos datos para poder darle la opción terapéutica que corresponda. Y ahí se va a definir inmediatamente si esa es con una intención curativa o con una intención paliativa. Nos quedan los últimos 5 minutos. Quiero aprovechar de leer una de las preguntas aquí que me llama la atención de Paola Velázquez. Dice lo siguiente: si bien el derecho de solicitar el beneficio es para todos los afiliados de la AFP, pensionados por AFP por vejez, invalidez o sobrevivencia,
¿Qué pasa con las personas que reciben pensión básica solidaria? Que son aquellos que no cotizan en AFP o no tienen fondos en ella y que están en condiciones de enfermos terminales. ¿Pueden o no hacer este trámite? Pregunto porque me quedo con esa clara duda al respecto. No, No, claro. no, la definición es que sea afiliado a la FP. Afiliado y con fondos. Claro. Claro. Que hoy con lo que ha pasado con el tema de la pandemia, no sé cuántos fondos nos van a quedar. Es una larga conversación. Esa es otra cosa. Es como opinar, pero tendría que ser el 2022. Claro. Oye, bueno, quería darle las gracias, Javier, Alberto. De verdad, esta ha sido una jornada muy, muy interesante. Pocas veces se ven salir leyes como esta. Nos pasó con la ley de cáncer cuando se promulgó, entre otras cosas. Nos pasó con la ley Recarte Soto. Ha pasado con GES y todos sus decretos del año 2005 en adelante. Yo acojo siempre las palabras o recuerdo las palabras que nos dice Álvaro, que es un abogado de la superintendencia, que él vela mucho por los derechos y los deberes de los pacientes respecto a muchos beneficios legales que están pululando en el aire y que no los realmente sabemos utilizar. La misión hoy día, y ha sido la misión de la Fundación desde que nació, es justamente transparentarlo, y transparentarlo a través de las instituciones que son personas. Cuidados Paliativos no es una sigla, es Javier, es Kelly, un montón de personas más con un corazón gigante, que se dedican a algo que es complejo, como lo que hablaba de la espiritualidad y de la muerte, por ejemplo, que son muchos temas pendientes que los seres humanos tenemos a veces en nuestra vida, que hasta que el momento que no lo enfrentamos, no sabemos cómo manejarlo. En el caso de Alberto, lo que está haciendo como abogado desde la superintendencia, ¿qué te puedo decir? También, Soy ingeniero, perdón. perdona, ingeniero, pero te acabo de dar otro título, así que cobra 8 grados. No, soy ADP, así que no. Ya, listo. Ay, Nuestro querido ingeniero también, por lo mismo, está en un trabajo que requiere vocación de servicio. Son horas ahí de voluntariado, seguramente, más allá de lo que el contrato le indica, pero eso habla muy bien de todos los que están de alguna manera trabajando con los pacientes. Les doy las gracias. Querido Víctor, hable tu audio también para que te puedas despedir. Muchas gracias de la radio La Voz de los Pacientes que siempre nos acompaña. Oye, intenso el día de hoy. No sé si me escuchan bien. súper bien. No. Sí. Acá nos faltaron 3 personas para llegar a las 1000 personas conectadas a través de la radio. Ha sido intenso. Preguntan mucho por el tema de que se vuelva a repetir. Ojalá que en otros países también ocurriera lo mismo. Excelente, felicitaciones. A Francisco ya lo conocen ya en la radio, así que pregunta si es que es director de la radio, Francisco. Pero están muy agradecidos todos, así que muchas gracias. Gracias, Víctor, y a todos los que siguen la radio La Voz de los Pacientes. Como siempre, es un placer estar conectado en paralelo con usted. Nuevamente, Javier, a ti y a tu familia que donaron estas horas para tenerte aquí con nosotros, igual que a ti, Alberto, y a tu hija, que le vaya muy bien a la universidad. Muchas gracias. ¿Le cuentes lo de la...? No, de ninguna manera. Está esperando a que termine pronto la universidad. No, de ninguna. No, Ya, está haciendo la práctica ya, así que Genial, genial. está listo. Muchísimas gracias. Nos veremos. No, gracias a ti, Francisco. Un gusto. Un placer de todo corazón. Muy amables. No, Que estén súper bien, cuídense. Chao.